Buenas tardes, hermanos. Tenemos un pequeño mensaje. El título es el arrepentimiento y el tema es el arrepentimiento. Y está basado en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y voy a dar lectura, Mateo 9, del 9 al 13. Cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con impuestos y pecadores? Al oír esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Un predicador normalmente predica de diferentes temas. Predica de la venida de Cristo, del cielo, del infierno, del Espíritu Santo, del arrebatamiento, de tantos y tantos temas como el arrepentimiento. Debería un predicador de predicar de diferentes temas, eso sí, bíblicos y cristocéntricos. Pero creo que todos deberíamos de hablar en los mensajes del arrepentimiento, y eso es lo que haremos en este corto mensaje. En primer lugar, el arrepentimiento es abandonar el pecado. Ezequiel 18, 30 al 32, fíjense lo que dice: por tanto os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Transgresiones es pecado, hermano. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, todas, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pues yo no me complazco con la muerte de nadie. A Dios no le agrada, no quiere que nadie muera. Declara el Señor Dios: arrepentíos y vivid. Eso dice. Ahora, en 1 Tesalonicenses 1:19, dice: y de cómo os convertisteis de los ídolos de Dios, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, todo lo que tenían antes del lugar de Dios, lo dejaron y se convirtieron al Dios verdadero. En segundo lugar, Dios desea que los hombres se arrepientan. Hechos 17:30, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, todos, hermanos. Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guardado, y arrepiéntete. Otra vez arrepentimiento. Hechos 11:18, así también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida eterna. A los gentiles, o sea, todo el que no era judío, vida eterna, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Mateo 9:13, mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Todos, no hay ni un solo justo. Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, Jesucristo predicaba de arrepentimiento y nosotros debemos de tratar de imitar a nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que debemos de hacer. En tercer lugar, el arrepentimiento fue predicado por Jesucristo según Mateo 4:17 que acabamos de leer. Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También fue predicado por Juan, según Mateo 3, del 1 al 2. Juan el Bautista predicaba en el desierto diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese que los dos predicaban de arrepentimiento. Jesucristo lo predicaba de una manera tranquila aparentemente, a menos que fueran fariseos, amoroso, tranquilo, suave. En cambio, Juan el Bautista era fogoso, impetuoso, audaz, pero los dos predicaban de arrepentimiento. También fue predicado por los apóstoles, Marcos 6:12, y saliendo predicaban que todos se arrepintieran. Jesucristo, Juan el Bautista, apóstoles predicaban arrepentimiento. Y le pregunto, nosotros, ¿de qué predicas tú, hermano? En cuarto lugar, los hombres deben ser guiados a través del Espíritu Santo al arrepentimiento por
Primero, la bondad de Dios. Romanos 2:4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Llevémoslos a la palabra, hermano, llevémoslos a la palabra. También la paciencia de Dios. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda, no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden, no queriendo que nadie perezca, nadie, hermano, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? No quiere que nadie perezca y quiere que todos vengan al arrepentimiento. También convicción de pecado. Hechos 2 del 37 al 38. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, hermano, cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Debería de estar acompañado el arrepentimiento por frutos de arrepentimiento. Según Mateo 3:8 dice: por tanto, dad frutos de arrepentimiento. Frutos, evidencia, testimonio, nueva vida, lo que ya no hacemos en esta nueva vida. Que se vea que somos hijos de Dios sin necesidad de andarnos poniendo una playera que diga soy cristiano, etcétera, o una fiché en la casa. Que se vea con nuestra vida que somos hijos de Dios. Eso es frutos dignos de arrepentimiento. Isaías 1:16 al 17. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. ¿Cuál mal? Inmoralidad, idolatría, hechicería, pleitos, celos, envidias, borracheras, orgías, etc. Aprended a hacer el bien. ¿Cuál? Pureza, adorar a Dios, nada de cartas, nada de juegos de azar, pacificador, confianza, compartir, dar, sobrios y fieles. Buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. ¿Lo hacemos nosotros, hermano, el huérfano y la viuda? Debe haber confesión. Levítico 26:40. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, también porque procedieron con hostilidad contra mí, dice Dios. Fe. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es lo que debemos de predicar, hermanos. Arrepentimiento y que crean en el Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ve de nuevo? Número 6. Es peligroso descuidarlo. Mateo 11 del 20 al 24 dice así: entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Tremenda lectura de la palabra. Lucas 13:3. Todo eso, hermano, por no arrepentirse. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, todos. Ahora vamos a ver unos ejemplos de arrepentimiento, hermanos. Primero los israelitas, Jueces 10 del 15 al 16. Y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado. Reconocieron: haz con nosotros como bien te parezca. ¿Qué le parece? ¿Usted y yo podríamos decirle eso al Señor? Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Esos son frutos de arrepentimiento, hermano. Otro ejemplo de arrepentimiento, Job 42:6. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Arrepentimiento genuino, hermano. Nínive, otro ejemplo, Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás.
Usted diga si vale la pena o no predicar de arrepentimiento. Otro ejemplo, Pedro, Mateo 26:75. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Arrepentimiento genuino y dio fruto digno. El ladrón en la cruz, otro ejemplo, Lucas 23, 40, 41. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Aquí está reconociendo, pero nada malo ha hecho. Primero él reconoce sus pecados y luego reconoce a Jesucristo como sin pecado. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Puso su fe en Cristo. Otro ejemplo, los Corintios, 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, genuino, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte, es arrepentimiento no genuino. Conclusiones, hermano, sencillas. Primero, Jesucristo predicaba de arrepentimiento, imitémoslo. Segundo, Juan el Bautista predicaba de arrepentimiento, suave o no suave o diferente a Jesucristo, como sea, pero predicaba de arrepentimiento. Entonces prediquemos de arrepentimiento. Número 3, tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento, el testimonio, los frutos, la vida, el cambio. Debemos predicar de arrepentimiento. Número 4, y fe en Cristo. Así de sencillo es el Evangelio. 5, le quiero preguntar, ¿nos hemos arrepentido para salvación? ¿Arrepentimiento genuino? ¿O es solo la tristeza del mundo que produce muerte? Y por último, no olvidemos que el arrepentimiento es abandonar el pecado. Lo repito, arrepentimiento es abandonar el pecado. Dios nos bendiga abundantemente.